¿Usted está a favor o en contra del impuesto a las energéticas? ¿O a favor y en contra a la vez? ¿En qué quedamos? Y señora Montero, ¿dónde está la mayoría parlamentaria que siempre tiene que respaldar todo gobierno? ¿Dónde está su mayoría progresista? ¿Ahora también incluye usted a Orbán y Meloni? Porque, mire, a usted le bastaron 4 horas para comprometer un Real Decreto Ley con Bildu y con Esquerra con el que prolongar su agónica supervivencia en el poder. Pero ¿dónde está el Real Decreto Ley con más ayudas para los valencianos que se necesita? Lo que se preguntan los españoles, señora Gamarra, es dónde está el Partido Popular como partido de Estado que vote a favor de una directiva de imposición mínima que combata el fraude de hidrocarburos o que simple y llanamente proteja a los ciudadanos de este país aumentando los ingresos para no provocar una situación de recorte de gasto público. ¿Dónde está ese Partido Popular que siempre dice que defiende a España cuando lo que intenta es justamente meter inestabilidad en las instituciones europeas a raíz de politizar el nombramiento de Teresa Rivera, intentando echar balones fuera, señoría, de una responsabilidad que es clara y meridiana? ¿Cuándo va a volver el Partido Popular a ser partido de Estado? Señora Montero, pero si usted lleva 6 años en el Gobierno y no ha hecho otra cosa que subir los impuestos, y es lo que pretende hacer de nuevo, 81 subidas de impuestos y de cotizaciones fiscales. Mire, la semana pasada le tendimos la mano para aprobar nuevas medidas fiscales, no para el año 2024, para los afectados por las riadas, sino para el año 2025. Exenciones en el IBI, reducciones en el impuesto de actividades económicas, exenciones y reducciones en los impuestos que van a estar ligados a la reconstrucción. ¿Y de esto hay algo, señora Montero? Porque no hemos visto absolutamente nada. Ahora averiguamos que no solo no son un partido de Estado, sino que no se leen los decretos ley que ya ha aprobado este Gobierno, en donde esas medidas fiscales que usted propone están aprobadas por este Gobierno. Señora Gamarra, ¿de dónde cree que salen los salarios del Ejército, de la Policía, de la Guardia Civil, de los bomberos, de todos los servidores públicos que están trabajando en el terreno con motivo de la crisis de la Dana? ¿De dónde salen esos salarios? De los impuestos. Salen de los impuestos. Por tanto, señora Gamarra, cada vez que contribuimos con nuestros impuestos a esta construcción del Estado de Derecho, del Estado social, una parte de cada uno de los ciudadanos está allí con los valencianos, dándole ayuda, dándole estímulo al tejido productivo, protegiéndolo. En definitiva, todos estamos con los que están en el terreno. Señora Montero, de donde no salen son de las mordidas de los amigos de este Gobierno. De ahí no salen los salarios de los funcionarios públicos. Hablar de mordida cuando justamente estamos conociendo que también, con motivo de la pandemia, con motivo de la Dana, han adjudicado a dedo a una empresa que estaba implicada en los casos de corrupción del Partido Popular. Pero si ustedes siguen viviendo, el señor Feijóo, en una sede que se ha pagado con dinero negro y que se ha confirmado durante esta semana, ¿de qué ética política están hablando? ¿Y racanear recursos? Solamente le voy a dar la cifra. Este Gobierno ha aprobado decretos ley por importe de más de 14.000 millones de euros. Ustedes en Valencia han aprobado ayudas por solo 250 millones. ¿Cree usted que aún está capacitada para ser comisaria europea? Si le imputan a usted, ¿arrastrará a toda la Comisión Europea con su imputación? Sobre la actuación del Ministerio y los servicios del Ministerio con ocasión de la Dana del pasado 29 de octubre tendremos ocasión de hablar más tarde. Y lo haremos a petición propia, porque a ustedes se les había olvidado. A ustedes se les habían olvidado muchas cosas. De hecho, la petición de comparecencia llega el lunes y ustedes protestan porque no esté el martes, porque se les había olvidado que el martes yo tenía que, precisamente, comparecer ante el Parlamento Europeo, así que difícilmente podía estar en el Senado. Creo que es importante entrar en el detalle de qué es lo que ocurrió ese día, pero creo que es más importante pedir explicaciones a cada cual
por lo que es su responsabilidad, cosa que aparentemente se les ha olvidado a ustedes. Muchas gracias. Si no hubiese anulado en el año 2021 el proyecto de encauzamiento y drenaje del Barranco del Pollo, se hubieran salvado muchas vidas. Pero usted lo anuló, y lo anuló por intransigencia política. Usted no permitió limpiar los cauces de los ríos y lo hizo por ideología. Y eso es intransigencia. Y usted estaba entre París y Bruselas maniobrando para ser comisaria europea. Eso es egoísmo. Hablo con rigor, con seriedad y con transparencia. No voy a hacerme fotos, sino a trabajar. Ha habido más de 130 explicaciones y actuaciones del Ministerio contando lo que ha ocurrido y hoy entraré al detalle. He estado trabajando en mi despacho desde el primer día para resolver las necesidades y las urgencias, del mismo modo que estuve junto con los funcionarios de AEMET y de la Confederación Hidrográfica en el ejercicio de sus funciones. ¿Sabe cuál ha sido la vez que más cerca hemos estado de resolver las obras del Barranco del Pollo? Cuando Teresa Rivera, como secretaria de Estado, firmó la única declaración de impacto ambiental favorable a esas intervenciones en diciembre de 2011 y ustedes dejaron caer. La guía quedó caducada en 2017 por falta de actuación del Gobierno del señor Mariano Rajoy y desde el primer día en 2018 recuperamos las obras de emergencia. Silencio, por favor, señores diputados. Seamos serios, porque si consideran que es dogmatismo climático, si consideran que la información no es confiable, si se burlan de los avisos rojos de AEMET, es muy difícil extraer conclusiones que nos preparen para reaccionar bien ante la siguiente calamidad. Es una pena que hasta en la Embajada de Japón entiendan lo que significa un aviso rojo de la AEMET, pero el responsable de Protección Civil y Emergencias, que es la Generalitat de Valencia, le cueste tanto reaccionar. El pasado día 30, la Guardia Civil registró el despacho del fiscal general del Estado por órdenes del Tribunal Supremo. Intervino su ordenador, su tableta y su móvil y clonó todo su contenido del 8 al 14 de marzo. Vamos a poder saberlo todo. Qué correos y mensajes recibió y envió el imputado y también si borró algunos que podrán recuperarse. Mi pregunta es, ¿y usted por qué sigue apoyándole? Celebro mucho, señor Álvarez de Toledo, que haga usted preguntas. Su tono perdonavidas y altivo nos recuerda a cientos de miles de progresistas lo importante que es ir a votar para que no gobierne gente como usted. Y por eso es muy importante que usted siga preguntando todos los miércoles. Mire, usted lo que hace es no solo ser conservadora, sino quedarse como la última de Filipinas defendiendo banderas que su propio partido abandona. Usted fue la última en intentar blandir la bandera de que la amnistía era una cosa que nadie en Europa ve como tal. Se tuvo usted que enterar por la prensa que ese ya no era el tema de su partido. Y usted tampoco se ha enterado que ya no está de moda esa campaña absolutamente cruel contra el fiscal general del Estado que ustedes protagonizan, que ahora la moda es atacar a la vicepresidenta tercera del Gobierno. Mire, ¿sabe por qué defendemos al fiscal general? Se lo voy a decir bien sencillo. Porque dijo la verdad y porque persigue delincuentes. ¿Me puede usted decir en concreto con cuál de estas dos acciones no está de acuerdo? ¿O está usted más cerca de los delincuentes que de los fiscales? ¿O está usted más cerca de los delincuentes que de los funcionarios y de los periodistas que persiguen el delito? ¿Nos puede usted, por favor, responder? Porque hay gente, por lo que sea, que piensa que usted nunca está con los servidores públicos que persiguen el delito. Gracias. El PSOE valenciano usó la Confederación del Júcar para el cobro de comisiones ilegales por medio de su tesorero en la época de Zapatero. Así que, en lugar de limpiar los ríos, que es lo que ustedes tenían que haber hecho, como siempre se han dedicado a limpiar el bolsillo de los españoles. Con ustedes los únicos que progresan son aquellos que se mantienen en la órbita del poder del PSOE, riéndole la gracia a un presidente que lleva semanas escondiéndose de un pueblo que ha vuelto a demostrar estar muy por encima de sus gobernantes. Porque mientras Valencia se inundaba, teníamos a la ministra de Transición Ecológica en Bruselas, al secretario de Estado en Colombia y todos ustedes tratando de tapar sus vergüenzas y de ver cómo subirle aún más los impuestos a los españoles. Le voy a recordar algo que seguramente le va a bochornar, pero que es una realidad. ¿Sabe cuál ha sido la aportación de Vox a la gestión de la crisis provocada por la DANA? Ustedes durante muchos meses se jactaron de entrar en el gobierno valenciano y de haber impedido que existiera una unidad valenciana de emergencias. Esa es toda la aportación de Vox
a la gestión de la DANA. Pero es que ustedes viven en ese caldo de la desinformación, del bulo y de la mentira, y ahí ustedes se manejan con total soltura. ¿Cómo es posible que cargos públicos, que dirigentes, que militantes de Vox hayan causado tanto dolor y tanta angustia a los familiares de las víctimas? Hablando de miles de víctimas. Señor Flores. Como le decía, ¿cómo es posible, señora Millán, que ustedes generen tanta angustia y tanto dolor en los familiares de las víctimas, hablando de miles de muertos, de decenas de muertos en un garaje donde no había ninguno? ¿Cómo es posible que ustedes propaguen ese tipo de bulos? Mire, para nosotros el sufrimiento es algo que hay que intentar aliviar, y para ustedes el sufrimiento es algo que hay que aprovechar políticamente. Señor ministro, no hace falta que me conteste usted, porque lo hará con sus mentiras y dicterios habituales, que si la ultraderecha, que si la economía va como un cohete, como una moto o como no sé qué, que si ustedes se ocupan de los problemas de los españoles, vaya a contárselo a los deudos de las víctimas de la riada de Valencia, si se atreve. Y si se atreve, por favor, peínese antes de ir, nada más. Muchas gracias, señora presidenta. Señor Sánchez, le tengo que reconocer que sus intervenciones resultan tan grotescas que al menos nos divierten. Porque las cosas que usted dice es que son tan absolutamente ridículas que ¿qué quiere que le diga? Por lo menos nos esbozamos una sonrisa escuchándole, porque usted tampoco da para mucho más.